Saludos, apreciados hermanos y hermanas. Esta es la lección de Escuela Sabática para domingo 24 de julio 2022. El título es Abraham en el crisol. Para leer esta historia de Abraham tenemos que ir a Génesis capítulo 22. De repente y sin explicación, Dios llama a Abraham para que ofrezca a su hijo como holocausto. ¿Te imaginas cómo se habrá sentido Abraham? Era una idea totalmente repugnante que un Dios santo le pidiera que sacrificara a su propio hijo. Aún en el caso de que Abraham pensara que esto era aceptable, ¿qué pasaría con las promesas de Dios sobre su herencia? Sin su hijo, la promesa no se cumpliría. ¿Por qué pidió Dios a Abraham que ofreciera este sacrificio? Si Dios sabe todo, ¿qué sentido tenía? Es la lección de este día. Nos habla acerca de este elemento tan trascendental en la vida de Abraham. El crisol de Abraham encontramos en Génesis capítulo 22, versículo 2, parte de la historia. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pedir sacrificios humanos, provocar dolor innecesario al fiel anciano Abraham, invalidar las promesas matando al heredero. Si no conociésemos el final de la historia, pensaríamos que la petición de Dios es caprichosa e irracional. La Biblia dice claramente que esto fue una prueba por parte de Dios, de acuerdo a Hebreos capítulo 11, versículo 17. Pero ¿qué tenía Abraham que demostrar? ¿O tal vez la demostración era para los seres celestiales? ¿O simplemente quería que Abraham aprendiese una lección? Lo cierto es que Abraham conocía la voz de Dios, obedeció por fe y aprendió más sobre el amor y la salvación de Dios. La petición de Dios en el momento elegido no fue al azar. De hecho, estuvieron calculados para arrancar la angustia más profunda posible, porque Dios había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para el tiempo cuando la carga de los años pesaba sobre él, cuando anhelaba descansar. Patriarcas y Profetas, página 128. ¿Era esta la prueba de un Dios disparatado? De ninguna manera, porque la agonía que sufrió durante los oscuros días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por Dios infinito en favor de la redención del hombre. Patriarcas y Profetas, página 132. Esto era solo una prueba. Dios nunca tuvo la intención de que Abraham matara a su hijo. Esto resalta algo muy importante sobre la forma en que Dios obra a veces. Quizás nos pida a que hagamos algo que nunca tuvo la intención de que completemos. Tal vez nos pida que vayamos a algún lugar al que nunca tuvo la intención de que lleguemos. Lo importante para Dios no necesariamente es el final, sino lo que aprendemos a medida que nos va modificando en el proceso. Probablemente Jesús tenía en mente la experiencia de Abraham cuando dijo a los judíos: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. San Juan 8:56. Abraham podría haber dejado de lado esta idea si rechazaba las instrucciones como si vinieran de Satanás. La clave para que Abraham sobreviviera y aprendiera durante todo el proceso fue que conocía la voz de Dios. La pregunta para este día, mi apreciado hermano y hermana: ¿cuánto conocemos nosotros la voz de Dios? ¿Cómo sabemos cuando Dios nos está hablando y cuáles son las formas en que Él nos comunica su santa voluntad? Mientras reflexionamos en el crisol de Abraham y cómo él pudo enfrentar esta prueba, reflexionemos también cómo nosotros podemos enfrentar las nuestras.
Que tengas un excelente día en la presencia maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.